astrólogos ya tenían ahí el conocimiento. No sé si exista una carta astral, algo que te vaya indicando cómo va a ser un año. ¿Cómo fue? Pues sí, mira, primero que nada quiero darte las gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. La respuesta es sí. Desde el año pasado, desde el 2019, hubo un eclipse justamente en China y entonces sabíamos que el cambio venía de ahí. Y además había una alineación que se le conoce como la triple conjunción, que es la unión de 3 planetas que son Saturno, Júpiter y Saturno, Júpiter y Plutón, que nos indica un gran cambio. Cuando Saturno y Júpiter se unen, que es cada 20 años aproximadamente, nos indica siempre el fin de una etapa de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando también Plutón está ahí, es el cambio de una época, que es lo que estamos viviendo ahorita. Ok. Entonces, pues sí se veía. Se sabía. Vamos a ir a un corte y regresamos, porque creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? O sea, si olvidamos el pasado, bueno, lo podemos repetir. Si no nos enfrentamos a una situación complicada o adversa, pues tampoco la vamos a vencer. Y yo creo que ahorita, pues todos estamos como humanidad en ese mismo mood, con esta idea de lo que sea que podamos hacer para que esto se vaya, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que ponernos. ¿Estamos viviendo el final de una era en este 2020? Sí, claro. Estamos viviendo el fin de la era de Piscis y estamos iniciando la era de Acuario. No me gustaría ser demasiado técnica en estos temas de astrología con la finalidad de conectar con la gente, porque a la gente, si tú le hablas de Saturno y de Plutón, pues se queda así como de... Sí, van a decir, okay. Ajá, y eso que... Me gustaría platicar de cómo eso impacta en nuestras vidas, porque la finalidad de todo esto es qué hacemos con esta información y cómo nos puede ser útil en nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa en este 2020? Este 2020 ya era un tema bastante sonado en varios congresos astrológicos desde hace varios años. ¿Por qué? Porque simplemente la alineación que estamos viviendo ahora, lo más similar a lo que estamos en este momento viviendo, sería lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sin embargo, si tú te fijas, no hubo una guerra. ¿Por qué? Ahora lo que estamos viviendo es un nuevo despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad que todos comprendamos que lo que pasa en China afecta en México. Y lo que pasa en México afecta en Estados Unidos. Que ya no nos podemos abstraer. Es que mira, cuando comienza el primer paciente, el paciente cero, ¿no? En China, es en noviembre del 2019, ¿no? Y entonces comenzamos a tener ya información, comenzamos a saber qué es lo que estaba pasando y obviamente los expertos, y bueno. Este 2020 tiene como finalidad derribar todas las estructuras que ya nos sirven a nivel jurídico, a nivel político, a nivel sistemas de salud. A nivel trabajo. A nivel trabajo. Cómo se ha modificado todo lo que no nos esperábamos que fuera, no por lo menos en este año, sino como lo veíamos como 2025, 2030, teletrabajo. O sea, nos ha cambiado totalmente en muchos sentidos. Completamente. Y lo que falta, porque todavía se viene este cierre de año. Mar, ya, por favor. ¡Ay, Mar, ya! Bueno, todavía, no por ser alarmista, los cambios no necesariamente son negativos, sí. Pero sí se viene con este eclipse del 14 de diciembre, más con la salida ya de Saturno, de Capricornio, y la entrada a Acuario, que es el 21 de este mes. Todavía se viene un cambio mayor. O sea, estamos en un momento crucial. Hoy es 4 de diciembre, ¿cierto? En 10 días hay un eclipse. Sí. ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué va a pasar? No lo sé, porque no soy vidente. ¿Por qué Sin impacta embargo, un eclipse a todos? Porque un eclipse es un momento en donde, si lo vemos de manera arquetípica, el sol es tapado por la luna. ¿Okay? El sol es nuestro consciente y la luna es nuestro inconsciente. Entonces es como el momento en el que todos vamos adentro, en el que salen las cosas que estaban ocultas y se muestran, ¿no? Y entonces a veces pues son momentos donde se mueve la energía y entonces cosas que tú tenías abajo del sillón, ¿no? Ay, esto no lo quiero ver, sale, ¿no? Entonces todavía nos queda de ver cosas
que todavía teníamos ahí abajo y que decíamos, ay, esto todavía no me lo muevas, todavía no, un mes más. Pues sí, llegó la hora de verlo y de asumirlo, ¿no? Y de digerirlo y de tomar esa responsabilidad y empoderarnos de nuestro entorno y de cómo podemos utilizar estos cambios a nuestro favor, porque obviamente en momentos de cambio hay dolor, pero también hay una gran oportunidad y eso es lo que nos está invitando este año a ver. Hay una oportunidad de crecimiento, pero sí creo que cuando hemos vivido alguna pérdida, a mí gracias a Dios no me ha tocado pues que mi familia, mi círculo más cercano se infecte, se enferme. Por supuesto no he tenido pérdidas, sí he tenido, pero no del círculo tan cercano. Pero las personas que perdieron al papá, que perdieron a la mamá, que perdieron al hijo, que perdieron el trabajo, que todo, es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué tenía que cambiar? ¿O por qué es a mí? Sí, o sea, cuando algo nos impacta y nos afecta a nosotros, es como gritar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, si habemos 7 millones de habitantes en este mundo, si vemos tantas personas, ¿por qué a mí? ¿Por qué es a mí? Vamos al corte y me dices. Sí, claro. Bueno, vamos al corte, regresamos rapidito porque soy mujer. 2020, caray. Empezándolo a ver, 2021 viene con todo esa parte. Qué buena plática tenemos el día de hoy con Mar Sin Filtros. Y bueno, estamos hablando de cómo ya se presentaba, cómo ya vislumbraban astrólogos, médicos. Hay películas también que hablaban un poco de esto, algunos libros también que llegaban a hablar de que íbamos a tener una pandemia en el 2020, pero todos eran como, ay, falta mucho, ay, sí, ajá, cómo no. Y al final de cuentas, aquí está. Yo te decía, cuando algo nos impacta negativamente en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestras posesiones, es el momento en el que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que aprender? Y la verdad es que sí hay muchas cosas que nos ha mostrado este año que hay que aprender, pero supongo que es un tema personal, ¿no? O sea, la enseñanza, el crecimiento y el aprendizaje es personal. Sí, sí es personal. Y cuando llega a mi consultorio una persona y me dice justamente esto de, ¿y por qué a mí? Yo le respondo, ¿y por qué no? ¿No? Okay. ¿Por qué no a ti? Uh-huh. O sea, hay un pasaje donde una mujer perdió a un hijo y va con Buda y le dice que quiere sanar su dolor. Y entonces Buda le dice que la manera en la que va a poder sanar su dolor es si va tocando de casa en casa en el pueblo y trae con ella 3 semillas de mostaza de la casa donde no haya sufrido una pérdida. Entonces, obviamente, va a las casas de todo el pueblo, regresa y le dice, maestro, ya entendí, a todos nos toca el dolor. De alguna manera. Así es, entonces, pues es muy difícil cuando lo vemos a nivel personal y obviamente hay que tener un gran respeto por la persona que tienes enfrente en el momento en que lo está viviendo, que es caótico, yo también lo he vivido, y de verdad en ese momento sientes que te estás muriendo con la persona que se va. Sí. Pero a fin de cuentas es vida, ¿no? Y esos momentos nos vienen a mostrar el por qué tenemos que aprovechar este momento que tenemos aquí, ¿no? Valorar, cambiar en diferentes sentidos, pero ahí está la parte del crecimiento personal, de la enseñanza personal. A lo mejor yo estaba cojeando en tal parte de mi vida y entonces este año me enseña, ¿sabes qué? No es eterno nada, y entonces o arreglas lo que no has querido notar, lo que no has querido ver. Pero sinceramente a nivel global sí nos está indicando que nos hemos pasado de la falta de respeto hacia nuestro medio ambiente. ¿Todo por qué se supone que comienza? Bueno, pues por este tráfico de animales, por este consumir a esos animales. Estaba viendo unas imágenes de los mercados en China y mercados en diferentes lugares y de verdad es terrible, terrible la manera en la que están hacinados estos animalitos, la manera en la que, bueno, finalmente van a ser consumidos, la clandestinidad, la suciedad, o sea, no puede ser. No Sí. puede ser esta falta de respeto a nuestro entorno, al lugar donde vivimos, a nuestro planeta Tierra. Sí, pero ojo, yo el año pasado estuve en China y lo vi tal cual lo mencionas, ojo, antes de coronavirus, pero, pero la realidad de las cosas es que no tenemos que ir tan lejos. Aquí en México lo vivimos. Claro. Está el mercado de Sonora y están las carreteras donde ajá, venden animales de repente. Pero ojo, es esta parte donde en este 2020 tenemos que ver que todos somos todo.
y que hay una inclusión y que tenemos que empezar a integrarnos y a darnos cuenta que los recursos no son para siempre y a darnos cuenta que la madre tierra viene a despertar y que nosotros tenemos que hacer caso a este llamado y a tomar las precauciones de cuidar en la casa en la que vivimos, ¿no? Y entonces sí, ya este 2020 está marcado por el cierre de esta era que empezó hace 200 años, en 1802, con la Revolución Industrial, en donde todo era un producir, 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 y lo puedes ver astrológicamente cómo iba totalmente encauzado hacia la materialización de las cosas. Okay. Y ahora empezamos con la idea, con la época de las ideas, ¿no? Que es vamos a lo tecnológico, lo cibernético, el hacer más con menos, hay que cuidar los recursos, hay que, no tenemos que trasladarlos, no, si no es necesario. O sea, ¿de mayor conciencia? Es un despertar de conciencia. Acuario en un nivel trascendido es el entender que todos formamos parte de y que todos tenemos una conciencia colectiva, ¿no? Pero también hay una parte donde hay cierta deshumanización, ¿no? Y donde se pierde mucho este contacto físico. Yo entré a esta producción y todos muy cuidadosos con su cubrebocas, pero claro, ¿qué hubiera sido si yo hubiera llegado antes de enero de este año? Pues nos hubiéramos apapachado, ¿no? Sí. Hola, qué gusto. Qué gusto conocerte, bienvenida. Oye, pero ahí también está este despertar de conciencia hace mucho más de un año, a lo mejor a unos, no sé, 10, 15 años, que comenzamos a tener a nuestro mejor amigo el celular, de verdad, como mejor amigo. Y yo podía tener enfrente a mi mamá, y yo podía estar escribiendo y no hacerle caso a mi mamá, y no hacerle caso a mi esposo, o a nadie, yo estoy aquí. Y este año también nos mostró, a ver, ¿te gusta la lejanía? Ahí la tienes. ¿Te gusta estar solo con el celular? Ahí está, deseo concedido, ¿no? Sí, pero además, esto que mencionas es muy interesante. Este año, antes del 5 de mayo, que fue el cambio de nodos, ¿qué es un nodo? Un nodo es un cálculo matemático que se saca entre la distancia del Sol y la Luna y nos marca las tendencias de las cuestiones que hay que trabajar tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿ok? Los nodos estaban en Capricornio y Cáncer, ¿ok? Si pudiera resumir las palabras para la audiencia, que sea mucho más fácil, Cáncer imagina familia, Capricornio imagina estructura. Entonces, fue un llamado a regresar a la familia, ¿no? Y a regresar a lo que realmente nos es importante. Lo que es importante. Mar, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero quiero hacer un compromiso contigo. ¿Por qué me dices que, bueno, viene este eclipse, pero además, cuando se termina el año astrológicamente 21 de diciembre, o sea, estamos en un mes crucial. Yo requiero que vengas en enero, por favor, para que nos hables de la carta astral del 2021, ¿va? Claro que sí, y por favor síganme en Mar Sin Filtros con AA en Instagram. Ahí pueden estar revisando más información y muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Y llegamos al final, como le digo, y por lo pronto le dejamos beso, abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer. Nos vemos la próxima.